Hola, ¿qué tal? Sé bienvenido a este video acerca de la evolución histórica de las obligaciones. Como estudiantes de Derecho, nos hemos hecho la tarea para ayudarte a comprender mejor qué son realmente las obligaciones jurídicas en este ámbito que conocemos a día. Nuestro estudio va a comprender la vida de las obligaciones en tres etapas: una edad antigua, una edad media y una edad moderna. La edad antigua comprende desde el derecho romano hasta atendiendo a la época imperial y clásica. La Edad Media nos comprende en el siglo XVI y por último la Edad Moderna nos comprende desde el derecho francés con el Código Napoleónico hasta las obligaciones que están presentes en nuestro derecho mexicano. Para darle contenido al primer punto del derecho romano, hablaremos cómo la concebían los romanos. Ellos decían que la obligación se constituía como el acuerdo de dos o más personas, una expresión que resultaba equivalente a pactum, a consensus o a pactum conventum. Realmente los romanos eran realistas y no racionalistas, pues se dedicaban a describir la situación concreta. Entre las fuentes que más importan a las obligaciones en el derecho romano nos atendíamos a dos. Discutían realmente qué hecho jurídico le daría nacimiento a las obligaciones, si sería una fuente que es el delito o la fuente que es el contrato, una por mutua voluntad y la otra por una restricción a la libertad. Para más adelante llegarían las institutas de Justiniano. Las obligaciones eran definidas como el vínculo de obligación que recaía sobre una cosa. Se constituyó que las obligaciones primero recaían sobre la persona y luego sobre la totalidad del patrimonio del deudor. Los romanos distinguían que una obligación sin causa era totalmente nula, o sea, no tenía valor. Los elementos que vamos a encontrar para la obligación en el derecho romano son distinguidas por nuestro derecho privado entre las corporales e incorporables. Las corporales hacen referencia a lo material, como por ejemplo un campo, un esclavo o el dinero, todo de carácter material. Los incorporables o iura en esencia son una obligación abstracta, sin poder tener una consistencia, más frágil o transitoria. Por ejemplo, estaba contemplado el usufructo o una servidumbre. Posteriormente pasaríamos a la Edad Antigua, que comprendería del siglo V al siglo XV. En este realmente no se fundan nunca las obligaciones en un dogma de la voluntad, sino que dirige a adaptar las instituciones jurídicas a las reglas morales y a las necesidades económicas. Pues bien, se constituiría en el feudalismo que los monarcas y señores feudales eran los que denominaban a las masas y gracias a ejércitos privados podían reunir fuerza bruta en un territorio determinado. En estos territorios vivían campesinos y siervos, los cuales ante múltiples peligros decidieron rendirse ante las órdenes del señor feudal y a cambio recibieron protección por parte de este. Los siervos estarían obligados a realizar actividades diarias como el mantenimiento y atención del señor, además de trabajos manuales y de comercio. Los deberes fueron el conjunto de obligaciones financieras, materiales, militares y legales recíprocas entre la nobleza guerrera en un sistema feudal. Estos deberes se desarrollaron en Europa y Japón con la descentralización del imperio y debido a la falta de liquidez monetaria se vieron disueltas pronto. En el Código Napoleónico, la obligación se establecía como un vínculo jurídico por el cual somos constreñidos a pagar alguna cosa según el derecho de nuestra ciudad. En este código la ley se dividió en tres apartados principales: 1 a personas, 2 a objetos y 3 a las acciones. Se dividía también en 4 secciones muy importantes como son las personas, la propiedad, la adquisición de la propiedad y el procedimiento civil. El libro tercero del Código Napoleónico contemplaría las obligaciones a la par con las sucesiones, los testamentos, las donaciones, los contratos matrimoniales, las prendas y las hipotecas. Esta ordenación sistemática del derecho civil con orientación a los actos de comercio permitió la apertura de la perspectiva de otras figuras que podían dar creación a la obligación. Tal ha sido la obligación de las obligaciones que ha llegado con gran relevancia a nuestro derecho mexicano, donde principalmente las encontramos en el Código Civil Federal. Esta se entiende como un vínculo jurídico en virtud del cual una persona llamada acreedor o bien el sujeto activo tiene el derecho de exigir a otra persona llamada deudor o sujeto pasivo una prestación determinada que puede consistir en dar, un hacer o en un no hacer. Estos rasgos son demasiado peculiares en los que podemos observar tanto las fuentes que los romanos heredaron de su derecho y la contribución que hizo el Código Napoleónico para la creación de nuevas fuentes de la obligación. Dentro del Código Civil Federal, el tema de las obligaciones se encuentra previsto en el libro cuarto con los siguientes títulos. Tiene 6 y son derivados en fuentes de las obligaciones, de las modalidades de las obligaciones, de la transmisión de las obligaciones,
del efecto de las obligaciones, de la extinción de la obligación y de la inexistencia o nulidad. Para la clasificación sobre las obligaciones en la legislación mexicana, serían fuentes de las obligaciones los contratos, la declaración unilateral de la voluntad, el enriquecimiento legítimo, la gestión de negocios y los hechos ilícitos. Por consiguiente, nos daría que las modalidades para dar surgimiento a las obligaciones son de carácter condicionada, a lazo, conjuntivas y alternas, mancomunadas, de dar o de hacer. Para que una obligación pueda ser realmente transmitida, esta puede ser mediante dos figuras, como son la cesión de deudas y la subrogación. Para los efectos de la obligación, para que los efectos de la obligación puedan surtir, tiene que ser el pago, la extinción y saneamiento, los actos celebrados en fraude de los acreedores y la simulación de actos jurídicos. Para la extinción de la obligación, basta con que se cubra la compensa, la conjunción de derechos, la remisión de la deuda y de la innovación. Para poder tener una nulidad y una inexistencia de la obligación, toda obligación puede estar sujeta a diferentes modalidades, unas relativas a su eficacia como son el paso, el término y la condición, y otras relativas al objeto de la obligación como son las obligaciones conjuntivas, alternativas o facultativas, y otras relativas a los sujetos de la obligación como son las mancomunadas y las solidarias. Las obligaciones conjuntivas son aquellas en que un mismo deudor está obligado a varias prestaciones originadas en un solo acto jurídico. Desde una perspectiva muy amplia y a modo general, vemos que el derecho de las obligaciones en México deriva demasiado del Código Napoleónico y del derecho romano. Espero que realmente te haya servido de utilidad para comprender mejor cuál ha sido la transformación del concepto de las obligaciones hasta llegar al día de hoy en lo que conocemos en nuestro derecho mexicano.